Sintonizan ahora que hoy hablamos con el doctor Ángel González Medina, el tema prolapso de la válvula mitral. Doctor, usted mencionaba que algunos pacientes con esta condición pueden estar asintomáticos, pero por otra parte, algunos pacientes pueden tener complicaciones tan fuertes que pueden derivar en muerte súbita, ataques cerebrovasculares y todo lo demás. Entonces, ¿qué factores influyen para que unos pacientes puedan complicarse y otros ni siquiera se enteren de que tienen esta enfermedad? Hay una situación, el prolapso se debe a una degeneración en el tejido que constituye la válvula, que puede afectar a una o ambas válvulas. Generalmente afecta a una, la mayoría de los casos. ¿A qué parte de la estructura? ¿El endocardio, el miocardio? No, la válvula en las su estructura. Pero puede afectar también el aparato de sostén, las cuerdas que sostienen la válvula. Las cuerdecillas tendinosas. Y eso es mucho más importante porque al producir una degeneración también se llama degeneración mixomatosa, el tipo de tejido, es como laxa, más elástica. Entonces las cuerdas están más alargadas y el prolapso se hace más importante. Entonces eso es un peligro grande a los que riesgo, somos médicos. ¿Por qué? Porque si se va mucho prolapso hacia la aurícula, entonces la cantidad de sangre... No solamente eso, que muchas veces la gran complicación de un prolapso de válvula mitral es una ruptura de una cuerda. Por eso. Y es una cirugía de urgencia. La ruptura de una cuerdecilla. Si alguien tuviera la idea de lo pequeño que es y el problema de lo delgadito que es. Pero el papel que juega que es muy importante. Entonces, el prolapso va a depender, las manifestaciones clínicas y las complicaciones va a depender, en primer lugar, del grado de prolapso. ¿Qué tanto prolaxa la válvula hacia la aurícula? Porque eso va a ser importante. Puede ser, ¿cómo se clasifica? Clasifica como ligero, moderado o severo, o de primer grado, segundo grado o tercer grado. Exacto. Se considera que los que tienen un mayor riesgo de tener complicaciones son los que tienen, cuando la válvula prolaxa a partir del anillo, o sea, de la zona donde implanta la válvula, 5 milímetros o más. Ya 5 milímetros implica que es un... ¿Y esa información la obtenemos a través de qué tipo de estudio? Un ecocardiograma. De un eco. Ecocardiograma. ¿Con un eco? ¿El eco en qué se basa, doctor? El eco no es más que una herramienta interesante, muy importante, que vino a aportar mucho a la cardiología y a la medicina. Es una sonografía. Sí, es una sonografía del corazón. Es ultrasonido. Y usted emite ultrasonido a través de la piel o del cuerpo, ¿verdad? Sí. Y de allá se reflejan unas ondas esas ondas reflejan la estructura del órgano que tú estás estudiando, el hígado, el corazón. Aquí hay un profesor de profesores de la ecocardiografía, el doctor Gerardo de la Rosa. Sí, mi gran amigo. Mi amigo. Sí. Una persona que yo quiero mucho, tanto a él como a su esposa Rosa y a sus hijos. Es la persona que yo más utilizo para... Óigame, la verdad es que este señor ha enseñado a muchos cardiólogos a esto, porque es un profesor. Sí. Entonces, con eso nosotros podemos determinar el grado que hay de prolapso. Y las repercusiones que está teniendo en ese momento. Okay. Por ejemplo, el ecocardiograma te dice si es una valva, si son las dos valvas, qué grado de prolapso tiene, qué grado de insuficiencia de la válvula tiene, si alguna de las, dependiendo de del impacto que tenga la enfermedad, qué grado de dilatación hay de la aurícula, qué grado de dilatación hay del ventrículo. Por eso es que estos pacientes... Y ese es el efecto entonces que va teniendo el problema, que progreso, va anchando la aurícula. Es tan así que en todos los pacientes por lo menos, cada año uno prefiere hacer un ecocardiograma a ver qué va pasando, si se va impactando o no. Y en la población general, doctor Ángel González Medina, con quien conversamos cada miércoles del corazón, y hoy es prolapso de la válvula mitral, en una persona que no conoce, que no tiene idea de que hay, ¿con qué frecuencia debe ir donde el cardiólogo una persona que no tiene la costumbre de ir donde los médicos, pero que atendiendo a los problemas generales del corazón y los vasos sanguíneos, debe visitar? Fíjate, yo creo que todo el mundo, desde la infancia, debiera visitar un cardiólogo. ¿Desde la infancia? Sí, claro, porque esa es la hora de tú poder diagnosticar una condición clínica, y en especial del corazón. Visitar al pediatra cardiólogo. Aunque no haya tenido, que el pediatra normal no le haya dicho que tiene soplo ni nada, porque usted puede tener una condición que no sople, que no produzca ninguna manifestación clínica. Entonces, eso mismo pasa con el prolapso. Hay prolapsos que pueden pasar desapercibidos
Incluso hay personas que a veces tú no oyes el prolapso y en una segunda evaluación lo oyes. Oh, pero esto no estaba aquí y está. Entonces, claro, también hay maniobras que uno hace para hacer que el prolapso se haga evidente o se haga más importante. Hay maniobras, poner al paciente de pie, con los puños cerrados, tomar mucho aire y botarlo, porque eso hace que el ventrículo izquierdo disminuya de tamaño. Al disminuir de tamaño, la válvula entonces tiene más dificultad para cerrar. Y entonces se hace más evidente el prolapso. El problema Entonces, del prolapso mitral, doctor, en términos de la población, ¿cuán frecuente es en la población dominicana o en la población mundial? Sí, es variable de acuerdo a las estadísticas, pero se habla de mínimo un 1%. O sea, que de cada persona, de cada 100 personas, uno debe tener. Pero la mayoría de las estadísticas hablan de un 1 a un 3%. O sea, que no es tan infrecuente. Bueno, muchas veces en la universidad yo he detectado a jóvenes. Ahí en las aulas. Sí, que me han dicho, doctor, yo tengo unas palpitaciones a veces. Digo, mira, y yo las veo a veces por las características que yo mencionaba ahorita. Tú puedes tener un prolapso. ¿Cuáles son esas características que usted decía? Repetirlas, por favor. Delgadas. Muchachas delgadas o jóvenes delgados. Es más que tienen frecuente palpitaciones y que son un poquito ansiosos, que se quejan de fatiga, porque hay... eso se ha descrito otras veces, que el fenotipo, hay una disautonomía con los fenotipos. Okay. O sea, el individuo que tiene como esa ansiedad, esa cosa. Entonces, la disautonomía, para la gente que sí. nos sigue, la disautonomía es una condición donde dis es un trastorno, autonomía automática. Entonces sí. Existe el sistema nervioso que controla la frecuencia cardíaca, la presión arterial, y cuando hay una alteración del control de esta función, entonces hablamos de disautonomía. Estos pacientes también tienen esto, ¿no? Bueno, recuérdate de un paciente que tú mismo me llevaste, que se le había diagnosticado eso, y el paciente hacía síncope. Entonces, por intuición, cuando evalué al paciente y pensando en las causas de síncope, le dije, le encontré unas varices y encontré un signo que iba a favor de presencia de trombos en las venas. Digo, esa es la causa del síncope. Y exactamente. Y además tenía COVID. O sea que tenía otra condición para hacer coágulo y tirarlo. Y claro, por suerte el síncope lo estaba haciendo porque el coágulo se desbarataba en el camino. Entonces, eso que él decía, varía un poco las estadísticas y obviamente hay que buscarlo, hay que pensarlo. Hay cosas que si no las buscan, no oculta bien un paciente, no lo vas a encontrar. Eso sin duda. Tiene que hacer maniobras, tiene que buscar ese dato. ¿Qué dato vamos a encontrar en el examen físico de esos pacientes? Bueno, perdón, Lizaña, algo que tú preguntabas hace un momentito. Sí, además del grado de prolapso, si está comprometido el aparato de sostén, si hay arritmias, de eso dependen las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente y las complicaciones. Sí. Por supuesto, las complicaciones las vemos un poquito más tardías, a menos que sea un prolapso tan importante como vi una niña una vez, increíblemente, con un prolapso tan importante que parecía otro tipo de patología por el tipo de soplo que tenía. Y era prolapso de ambas valvas. Y era una niñita de apenas 5 años. Y esa niñita estaba condenada a ser operada. En una época, que en esa época estaba yo prácticamente empezando, realmente no había lo que hay hoy, que es la cirugía mínimamente invasiva, claro, para hacerle a un niño y resolverle ese problema. Bien, pues estas manifestaciones clínicas que uno va a buscar, uno debe encontrar. Lo que más comúnmente uno encuentra es un llamado sonido entre los dos latidos del corazón. Entonces nosotros tenemos dos latidos, tunta, tunta. En el prolapso nosotros podemos oír en el área debajo de la tetilla lo que se llama, los americanos llaman clic, que nosotros llamamos chasquido. Y nosotros oiríamos esto, más o menos, una onomatopeya musical. Tuncata, tuncata, tuncata. Cuando lo contrario es tunta, tunta. Claro. Y el corazón debe sonar así, sí, tum tap, tum tap. En el prolapso es... Suena tum cat, porque es un sonido metálico. Y lo oye entre los dos ruidos y al final generalmente. Por eso se llama de meso a telesístole, que es el espacio que está entre el primero y el segundo ruido. Por supuesto, ese clic o chasquido puede ir acompañado de un soplito suavecito. Ayer oí a una señora ya de edad, que no sé si es prolapso, pienso que puede ser una esclerosis importante de la válvula mitral por la edad que tiene la paciente. Tiene más de 80 años y si no se lo han diagnosticado antes, yo pensé que debe ser esclerosis más que prolapso. Pero suena igualito que un prolapso.
con ese soplito al final, un soplo final, que cuando el prolaxo es muy importante, el soplo puede iniciar desde el primer ruido y no oír clic. Claro, mientras más importante es el soplo, entonces tú te das cuenta ya por examen físico que el prolaxo también es importante. Hoy conversamos con el doctor Ángel González Medina, prolaxo de la válvula mitral. Este cardiólogo investigador con un expertise en investigación, el esfelo del Colegio Americano de Cardiología y de la Asociación Americana del Corazón. Nosotros encontramos al doctor Ángel González Medina en Abel González, Clínica Abel González de la Lincoln, la Abraham Lincoln, y lo encontramos en Hospitén, 809-541-0455 y el 809-541-3000. Ahí encontramos al doctor Ángel González Medina. Hoy conversamos con él sobre el prolaxo de la válvula mitral. Nosotros podemos hacer contacto con Cátedra Médica, cualquier inquietud a través de Instagram, en nuestro canal interactivo, @rumba985fm, y también a través de las líneas telefónicas 809-682-9850, 682-9850 y línea internacional 833-380-0062. Doctor Ángel González Medina, ¿cómo evitar que un paciente con prolapso de la válvula mitral llegue a tener complicaciones como las que ya usted ha mencionado? Sí, bueno, algunas va a depender del progreso de la enfermedad y a veces eso no lo podemos evitar, como una ruptura de una cuerda, la calcificación, porque ya son procesos de envejecimiento, y tú lo que vas dando seguimiento para que en el momento que comience a presentar evidencias de que ese paciente necesite una reparación o una sustitución de la válvula, tú lo hagas lo más temprano posible. A veces no puede hacerlo. Por ejemplo, tuve un paciente hace unos años, creo que en el año 16, que él fue a hacerse su ecocardiograma porque me iba a visitar. Oh, sorpresa, tenía una ruptura de una cuerda tendinosa. Y obviamente lo operamos de una vez. Otros, por ejemplo, los últimos 2 pacientes que se han operado, son pacientes que, porque yo se lo digo de temprano, tienen un prolapso importante, después de los 50 años va a haber probablemente que operarlo, y así mismo fue. Uno de ellos fue que el ventrículo izquierdo se comenzó dentro de los parámetros normales, pero llegó como al límite máximo de lo normal. Yo dije, ya, tienes que operarte. Entonces se le hizo una cirugía mínimamente invasiva, se le reparó su válvula, que siempre será ideal, se puede reparar. Y el segundo paciente pasó casi algo así fenomenal. O sea, el paciente llamó, hacía 2 años yo no lo veía, y cuando lo evalúo digo, pero este soplo está más grande. Esto significa que ya hay que ir pensando en operar. Entonces cuando le mandé a hacer el eco, se documentó que realmente tenía la aurícula izquierda dilatándose, y entonces ya se planteó la cirugía y está operado también con cirugía mínimamente invasiva, que no hubo que abrirle todo el pecho, sino por la axila. Y ahí está operado y está muy bien. Doctor, entonces, para estos pacientes, ¿la opción de tratamiento es exclusivamente quirúrgica o hay otro tipo de tratamiento? No necesariamente. Se quedó en el tintero que una de las complicaciones son las arritmias. Sí. Y las arritmias pueden causar eventualidades, como ya dijimos, hasta muerte súbita. No en todos los tipos de arritmias. Entonces, a estos pacientes, los que están asintomáticos y no se quejan de nada, ni hay ninguna evidencia de que el prolapso sea importante, no damos nada. Si vemos que está pasando sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, les recomendamos tomar aspirina. Y obviamente, ¿por qué aspirina, doctor? Porque ya lo había comentado, que ese flujo de sangre que se devuelve crea turbulencia. Forma coágulos, ¿no? Exacto, y la turbulencia ayuda a formar coágulos, se estanca la sangre. Y más, si el paciente pudiera tener algún trastorno de la coagulación. Y por eso a esos pacientes, desde que yo lo diagnostico, lo primero que le mando a hacer es todos los marcadores que puedan inducir protrombóticos. Exacto, o sea que formar coágulos. Eso es fundamental. Y la aspirina entonces lo que hace es que nos pone la sangre más licuada y evita el sangrado. Exacto. Si no puede tomar aspirina, entonces habría que darle un sustituto que no le cause la molestia o la intolerancia que puede producir la aspirina. Como el caso del clopidogrel, ¿no? Exacto. Exacto. Por ejemplo, el paciente que tiene palpitaciones, que las evidenciamos en un electrocardiograma o encontramos en el Holter, a esos pacientes le vamos a dar medicación. Le vamos a dar medicación para que pueda quitársele los síntomas y las palpitaciones. Si vemos que esta arritmia es importante, entonces podríamos terminar haciendo algún otro tipo de procedimiento que sea necesario.
Una de las complicaciones de estos pacientes es la endocarditis, de lo cual hablamos la semana pasada. Sí, ciertamente. La infección de la válvula, porque el tejido que compone esa válvula, o una de esas válvulas, es un tejido más vulnerable. Entonces el paciente es vulnerable para desarrollar endocarditis infecciosa. Entonces tenemos que evitar eso. ¿Cómo? Cada vez que este paciente vaya a someterse a un procedimiento de intervención cruenta, es decir, que vayamos a instrumentar cirugía, procedimientos dentarios, a esos pacientes le vamos a dar antibióticos de manera profiláctica. Se ha establecido que hasta ahora en los pacientes que se le hacen endoscopía no es necesario, antes se le daba. A los pacientes que se les hace endoscopía no es tan necesario, no se recomienda como tal en las últimas guías, pero sí debemos evitar las infecciones, incluso cuando hay procesos de vías respiratorias importantes, de darle antibióticos profilácticos para evitar que esa válvula se infecte, alguna endocarditis, entonces la catástrofe que puede Vamos a ver qué dice la gente. Adelante, Cátedra Médica, buenos días. Buenos Hola, días. Adelante. Vamos a tomar otra llamadita. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Bien. Preguntarle al doctor, a mí hace 15 años me descubrieron ¿cómo es? Arritmia simple. Entonces el doctor, que fue el doctor Ureña, me recomendó, claro, tomándome la pastilla de la presión, una aspirina interdiario o diario, aspirina 81. Y yo me siento bien, eso hace 15 ¿Qué edad tiene usted? ¿Qué edad tiene? No, yo tengo 74 años. Un muchachito de 74 años. Vamos a ver recibir qué dice esta la- otra llamada. Buenos Buenas. días. Buenos días. Sí. Doctor, tengo una curiosidad. Yo sufro de migraña y yo tomo aspirina, un tipo de aspirina, que es lo único que me la controla. ¿Eso serviría para mantener la coagulación bien en el corazón? 809-682. Sí. Bueno, la primera pregunta. 9850 809-482-9850 es la línea de contacto nacional y línea internacional 833-380-0062. Buenas. Buenos días. Sí, buenos días. Escúcheme, doctor, que fue Adelante. aneurisma. Yo dije arritma. Aneurisma. ¿Aneurisma ¿Aneurisma dónde? de dónde? ¿Del septum interauricular? No, yo me la hice en Sedimar. Sí, pero Pero oiga bien. ¿fue, era- fue Sí en un es. ecocardiograma o fue en otro, con otra imagen, con otro estudio? No, solamente eso. Me hicieron un Un eco, estudio donde un se eco. ve el corazón Ok. bombeando la sangre y todo Del eso. Y entonces aneurisma simple. Eso fue lo que o sea, el aneurisma fue del En el pecho, corazón. fue en el Sí, corazón o en la sí, aorta, no, no fue en el cerebro, Fue en el septum. No, del corazón. del Eso- corazón. Del Eso- corazón de la vena aorta. De la arteria aorta. De Arteria la vena aorta. No, arteria aorta, señor. No existe. La vena aorta no existe. Arteria aorta. Yo sé que la gente habla de la vena aorta, pero esa no existe. Es la arteria aorta. Adelante, doctor. Sí, Ángel bueno, hay González. dos posibilidades en el caso de él. Por lo que él dice, por la edad, porque quizás le hubiesen dicho otras cosas. Yo pienso que fue un aneurisma del septum interauricular, ¿Qué es eso? que a doctor? veces se asocia. Es la pared que están Sí, es el techo que separa las dos aurículas. entre las dos aurículas. Las Hay, dos un- aurículas. hay una pared. Hay una pared. Y esa pared pasaría lo mismo, generalmente una pared que cabe perfectamente en su espacio. Ujú. Pero en muchos casos es redundante y hace como una especie de amaqueamiento. ¿eh? Se convierte como una, Y en se una produce, maca. se produce una pseudoaneurisma o aneurisma del septum interauricular, y eso muchas veces se asocia con un orificio que tenemos antes de nacer que se llama foramen oval permeable y que puede, porque por ahí va un cablecito que cruza ahí, probablemente el cablecito, eso hace que se desarrolle arritmia. Obviamente él es un paciente de más de 70 añque hipertenso, que tiene otra condición para tener arritmia, y por su edad yo estoy seguro que quizá otras cosas más que se encontraron en él, se le dio la aspirina como un preventivo. Así es. Bien, En doctor. el caso, Sí, ¿no? la otra Exacto. oyente. En el caso de la oyente, sí. La aspirina, en ese caso, en ella, esa es una paciente que hay que hacerle un eco para investigarle el septum interauricular. ¿Por qué? Porque la migraña se asocia mucho con foramen oval permeable, con el orificio que está en ese tabique. Entonces eso hay que buscarlo. Todo el que tenga migraña debe investigarse que no tenga un foramen oval. Entonces sí, se le da aspirina, porque puede formar coágulos también.
y muchas veces, dependiendo del tamaño del foramen, se interviene o no se interviene. Ya hoy día no se opera, sino que se cierra por vía percutánea. A través de un catéter, por vía periférica, se llega al corazón y se le coloca lo que la gente conoce como una sombrillita para cerrar ese defecto de manera definitiva. Es importante. Saludar a todos los amigos que nos siguen, doctor Ángel González Medina, a través de Instagram, a José Durán, a Sagrario 53, a Federico Núñez, a Kelvin Torres, a Seferina Hernández. Cuánta gente hermosa. Gracias por seguirnos a través de Instagram. Creo que teníamos otra pregunta. No, ya el doctor la respondió, que perfecto. era la oyente con la migraña. Entonces, nos gustaría, doctor, ya casi culminando con esta entrega de hoy, que usted nos pudiera hablar un poquito de si estos pacientes necesitan realizar algún cambio en su estilo de vida, sus hábitos, si hay algunas actividades que deben dejar de hacer como prevención para evitar complicaciones y para orientar a la audiencia. No, normalmente cuando hay un prolapso de válvula mitral que es ligero o menos que moderado, el paciente puede hacer su vida normal. Inclusive las muchachas siempre preguntan que si van a tener problemas con los embarazos. Yo les digo no, absolutamente no. Simplemente la prevención de las infecciones y tu seguimiento constante y evaluarte que no tenga ningún trastorno de la coagulación, incluyendo cuando va a ser sometido a una cirugía, volver a repetir esas pruebas para que prevenir el desarrollo de fenómenos embólicos. Ya el paciente que tiene un prolapso muy importante, sí, ya puede haber recomendaciones especiales de no hacer actividades muy intensas físicamente, pero eso no es lo común, Y como dije, las complicaciones, a medida que el prolapso va repercutiendo, lo que le damos son medicamentos para evitar las palpitaciones normalmente, que le va muy bien. Sí. Los antiarrítmicos. Sí, los antiarrítmicos, la aspirina y... ¿Cuáles son las familias de antiarrítmicos de boga hoy día, doctor? No, hoy sabemos, mira, existen los llamados beta bloqueadores. Beta bloqueadores. Sí, o bloqueadores beta adrenérgicos, que en esos pacientes les va muy bien. Esa es la droga número 1 en ellos, porque incluso le quita la arritmia. Si no le cede, entonces uno puede usar otros antiarrítmicos de mayor uso, donde están... incluso los antiarrítmicos son los LOL. Sí. Pero también esos tienen propiedades antiarrítmicas, pero también están otros antiarrítmicos que son ya exclusivamente antiarrítmicos, porque los LOL, como tú dices, los beta bloqueadores, son también antihipertensivos, también entonces se utilizan para otras cosas. Sí, así mismo. Hasta para la ansiedad. Y entonces el propranolol sobre todo. Sí. Lo más importante es detectar, tener el seguimiento del paciente para cuando apareciere alguna complicación, intervenir lo más rápido posible antes de que el paciente tenga mayor deterioro y que entonces esto pueda implicar un deterioro, valga la repetición, de su calidad de vida y de su supervivencia. Al final del programa en el día de hoy con el doctor Ángel González Medina, queda bien claro que esta enfermedad que se conoce como prolapso de la válvula mitral, es una entidad que tiene una relevancia enorme en la vida de estos pacientes, sobre todo la importancia de identificarla, de diagnosticarla de manera temprana. Es una enfermedad que se puede asociar con otras enfermedades, como el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan, que es una entidad con la que es un problema genético. Una condición que probablemente tú ves con frecuencia, que son las distrofias musculares. Sí. Y los pacientes con aneurismas cerebrales, claro, aneurismas aórticos, están muy ligados con esta situación. Sí, el claro. síndrome de Ehlers-Danlos. Un problema de colágeno, un problema de una colagenopatía severa que va a producir una alteración de la calidad de los vasos. Los pacientes que tienen aquella enfermedad que se llama la neurofibromatosis de von Rickenhausen, que es una entidad muy llamativa desde el punto de vista fenotípico de la persona, del físico. Sí. Así es. Hablar con usted, doctor Ángel González Medina, siempre es un lujo. Usted es un profesional de alto calibre que la República Dominicana tiene que conocer, y por eso los miércoles nosotros conversamos con este coloso de la cardiología, profesor de profesores, Ángel González Medina. El próximo miércoles tendremos otra entrega con usted. Señor director, mañana jueves será otro encuentro en Cátedra Médica. Lizania Salcedo. Así es, hasta mañana, si Dios lo permite.